Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la gracia que derrama sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que tú nos das este día, Señor, que todo lo haces nuevo para nosotras, Señor, que tienes eh, esa paciencia, Señor, para nuestras vidas y no te rindes con nosotras. Te damos gracias, Padre. Señor, bendecimos esta mañana, Señor, este día. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la palabra, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar y como siempre vamos a leer un poco para no irnos, ¿cómo se dice? Para no desviarnos y no tardarnos, ¿verdad? Entonces ayer no pude estar con ustedes con los primeros versículos, pero estuvo Sonia, ¿verdad? Con esta clase que yo me quedé con el título. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y me encanta porque me hizo también recordar tiempos, no voy a decir antiguos, pero sí tiempos donde este canto venía a traernos esperanza y gozo a la vida. Entonces, comenzamos muy increíble ayer. De verdad me encantó porque dije, qué bueno, como dijo Sonia, Dios tiene las cosas bien planeadas y bien orquestadas porque el día de hoy vamos a ver un tema muy fuerte y dije, qué bueno que empezamos ayer con ese tema. Y hoy vamos a ver del capítulo 18, vamos a ver los versículos del 1 al 8. Y el título para estos versículos fue Sabiduría y necedad en la palabra y la actitud. De verdad que están estos versículos, dije, Señor, porque y bueno, la introducción dice que en estos primeros versículos, que son los primeros 8 versículos de este capítulo 18 de Proverbios, hay una serie de observaciones sobre la conducta humana, particularmente en relación con el uso de las palabras y la actitud. Estos proverbios destacan la importancia de la prudencia, la humildad y la integridad, con, con, contrastando estos valores con las características de los necios y los insensatos. A través de estas escrituras se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, palabras, reconociendo su poder para edificar o destruir. Ya habíamos comentado, ¿verdad?, que este libro de Proverbios son contrastes todo el tiempo, así como el humilde, así en este caso la prudencia, la humildad y la integridad van a contrastar con los necios y los insensatos, que vamos a ver esta mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué temas vemos en estos 8 versículos. Rápidamente nada más les leo los títulos. La clase viene un poco más extenso, pero vemos en el versículo 1 vemos el aislamiento y la sabiduría. El número 2, la insensatez y la falta de entendimiento. En el versículo 3 vamos a ver la maldad y el desprecio. En el versículo 4 vamos a ver la profundidad de las palabras. En el versículo 5, la justicia y la injusticia. En el versículo 6 y 7, el poder de las palabras. Y en el versículo 8 vamos a ver los chismes y su daño. Estos temas ofrecen una visión de cómo la sabiduría, la justicia y el control de las palabras son esenciales para vivir una vida recta y evitar la insensatez
insensatez y el daño causado por la maldad y los chismes. Como les digo, hoy amarrémonos los cinturones y pongámonos los cascos. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Yo les voy a leer Reina Valera, que es donde estudiamos, pero les voy a leer también la Nueva Traducción Viviente, porque yo, por más que decía, Señor, dame revelación, sabiduría, como que estaba un poco tapada, ¿verdad? Y no lo entendí hasta que lo leí en otra versión. Dice el versículo 1 del capítulo 18 de Proverbios. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. En la Nueva Traducción Viviente dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Creo que le entendimos un poco más, ¿verdad?, a esta versión. Y esta primera parte que dice, su deseo busca el que desviase, se refiere a que esta persona nada más está buscando su beneficio, está buscando lo que quiere, lo que no está pensando en las demás personas. Y dice, cortarse a uno mismo de la familia, los amigos y la comunidad a menudo es expresar un deseo egoísta. Muestra una falta de voluntad para hacer pequeños y a veces grandes sacrificios para llevarse bien con los demás. Y no sé ustedes, pero siempre hay alguien así, ¿verdad? Que buscamos ay, no, yo no voy a la, ay, no, porque, ay, no, es que van todos y, ay, cómo aguantarlos y me chocan y incluso se atreven a decir, hablan puras tonterías y cosas así, ¿no? Y la gente, y no están dispuestos a ser empáticos, no están dispuestos a simplemente convivir o simplemente escuchar y entender, ¿no? En todo el tiempo están en su mente o incluso lo expresan. Ay, no, es que esto no debería ser. Ay, no, es que estás mal. Ay, no, es que a eso se refiere, al que busca su deseo, su propio deseo y luego dice la segunda parte de este versículo, y se entremete en todo negocio, es lo que les digo, ¿no? Que todo está criticando, todo está diciendo, todo está diciendo que está mal, ¿verdad? Dice, Dios nos diseñó según su propia naturaleza trina. Él nos diseñó para vivir en comunidad. El instinto que muchos tienen para el aislamiento no debe exagerarse. Es contra todo buen juicio. Yo creo que a mí me tocó un poco esto porque yo no soy definitivamente de aislarme, ¿no? De decir, ay, no, yo no voy a las... Pero a veces sí me cuesta un poco de trabajo. Les soy sincera, honesta y transparente. A veces sí, pero digo, tengo que aprender tengo que aprender a entender que no todos piensan como yo, que no todos creen como yo que tengo que aprender a conocer a las personas y a entenderlas en su entorno, ¿verdad? No a fuerza como yo creo, pienso que deben ser las cosas. A eso se refiere este versículo 1. Y el versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y otra vez yo decía, ay, la primera parte le entiendo, pero la segunda como que no. Entonces vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y es como les digo, o sea, todo estos 8 versículos tratan este tema, ¿verdad? Del el imprudente, el que solamente persiste, por no decir esta palabra, que para mí es muy fuerte decir el necio o la necedad. Yo prefiero decir el que persiste en sus
cosas. Dice, la primera parte de este versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia. El hombre sabio tiene una gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así con el necio. No encuentra deleite en la sabiduría. Él quiere tener la razón, no le interesa otra cosa más que tener la razón, ¿verdad? Incluso meterse en discusiones, enfrascarse yo digo, ahí sí son discusiones necias, ¿verdad? Donde no se llega a nada porque esa persona insiste en que siempre tiene la razón y que él debe tener la razón. La segunda parte dice, sino en que su corazón se descubra. Dice, lo que deleita al necio es expresar su propio corazón. Si hace preguntas es para mostrar cuán listo es en, en lugar de aprender. Él se enfoca en sí mismo en lugar de Dios y su necedad fluye de esta prioridad y lugar equivocados para encontrar deleite. Está, como les digo, esto está muy fuerte y de verdad necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a tener un corazón eh, eh, dócil, enseñable, ¿verdad? Que también podemos aprender ay, pero yo qué puedo aprender de esa persona si de fracaso en fracaso, o ay, o me cae mal, o no sé qué. Y, y a veces ponemos etiquetas a las personas, pero podemos también aprender cosas. Dice la palabra que ahorita se me olvidó en qué libro está de la Biblia, pero dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo, si hay virtud alguna en esto pensar. Tenemos que pensar así, tenemos que dejar de poner etiquetas a las personas porque no sabemos lo que han vivido, no sabemos lo que están pasando. No sabemos lo que hay en su corazón y muchas veces etiquetamos a las personas y en lugar de ayudarlas y de bendecirlas, estamos como algo que dice al principio de de la introducción de estos versículos es que hay poder en nuestras palabras y ya lo vimos anteriormente en otros capítulos, ¿verdad? Que hay poder en lo que decimos y tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que decimos, incluso a nuestros hijos que a veces dicen, ay, es que eres, eh, eh, um, que quiero decir una palabra fuerte, eres bien tonto, ay, jajaja, ja, ja, ay, pues no lo dije, no lo dije de mala manera, no lo dije gracias Anabel, a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo en esto pensar. Este, pero les digo, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque hay poder en nuestras palabras, no te imaginas el poder que hay. Lo hemos visto en capítulos anteriores. Dice que la lengua es una pequeña chispa que enciende un gran fuego. Eso lo vimos. Que también vimos que dice en otro versículo, dice que vamos a comer de nuestras palabras, de lo que hablamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que declaramos. Y ay, estoy bien gorda. Ay, es que no, estoy gorda, estoy cachetona. No, no te digas así, no te digas. Claro que a veces en algunas o por lo menos en mí es una realidad, ¿no? Estoy pasada de peso, pero no, yo no me digo, estoy gorda, ¿no? Pienso, tengo que hacer algo con respecto al peso, tengo que
que dejar de comer esto, tengo que ser más disciplinada en mis horarios, o tengo que, pero no te digas cosas feas ni a nadie, ni menos a tus hijos, porque eso es algo que para nosotros cuando tuvimos nuestros hijos fue bien importante, era el nombre que les íbamos a poner. Creo que una vez se los compartí. Mi primera hija se llama Daniela y su nombre significa Dios es mi juez. Entonces, cada vez que decimos Daniela, la llamamos por su nombre, estamos declarando que Dios es su juez. Joana quiere decir Dios ha favorecido. Cada vez que yo le digo Joana a Joana, digo Dios te favorece, Dios eh, te, te ha favorecido. Samuel quiere decir Dios ha escuchado mi oración. Y Esteban quiere decir corona de Dios. Entonces, para nosotros será bien importante saber, yo ahora veo incluso digo, no los critico, ¿verdad? No, pero que incluso cristianos les ponen a su hijo el nombre que está de moda, el que, es que y nombres raros, y yo les he preguntado, ¿y sabes qué significan sus nombres? ¿Sabes lo que significa? O sea, porque eso es lo que vas a estar declarando, tanto tú como todas las personas que los llamen por su nombre, ¿verdad? Les van a, es una declaración sobre su vida, sobre su cabeza. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que decimos, con lo que declaramos. Versículo 3 dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. La nueva traducción viviente dice, hacer el mal resulta en vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Le entendimos un poquito más, ¿verdad? Dice esta primera parte, cuando el impío viene, cuando viene el impío, viene también el menosprecio. El impío trae consigo el desprecio, la actitud soberbia y superior que se cree mejor que los demás y ve como menos a los que menosprecia. Es esto lo que trae, ¿verdad? Es el desprecio de decir, es que es suficiente, como hay muchos dichos, ¿no? La última Coca-Cola del desierto, o que el mundo no lo merece, ¿verdad? Cuando alguien viene con esa actitud, dice, sin embargo, también se puede decir que el desprecio sigue a los impíos, porque Dios despreciará a los que desprecian a los demás. Entonces, no solamente es por su actitud, no solamente es por lo que se cree o por lo que cree, sino porque Dios desprecia a los que desprecian. La segunda parte de este versículo dice, y con el deshonrador la afrenta. Los impíos traen insultos o afrentas a aquellos que consideran deshonrosos. ¿Verdad? Esto es definitivamente una persona que es así, esa es su característica, una persona que menosprecia, no solamente tiene una actitud, no solamente es verlo de arriba para abajo o ya me voy, sino que incluso insulta y eso es algo muy que trae deshonra, ¿verdad? El versículo 4 de este capítulo 18 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, el arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Este versículo yo lo tengo subrayado en mi Biblia porque me gustó mucho. Se los leo en la nueva traducción viviente. Dice, las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Ay, Señor, un versículo que nos trae aliento, ¿verdad? Dice la primera parte, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre.
La idea no es que el discurso de todos sea profundo y significativo, que estemos buscando palabras así rebombantes o domingueras o con un o, o muy poco utilizadas, ¿no? Dice, la idea es que revelamos las profundidades de nuestro corazón con las palabras de nuestra boca. Eso es ser profundo, ¿no? Profundo. Ayer acompañé a mi papá a una cita con el cardiólogo y sí, definitivamente este hombre pues tiene mucho conocimiento y pero eso es conocimiento, pero yo no vi profundidad que él decía, el que estaba diciendo de que estaba leyendo la biografía de cierto escritor y que conocía la vida de cierto artista y sí, o sea, tiene mucho conocimiento, pero a mí no me dejó algo que yo dijera, ay, aprendí esto, ay, me tocó esto. A eso se refiere con ser profundos. No se trata de todo lo que conozcamos, de todo lo que sepamos, sino que de lo que tal vez de lo que descubrimos, qué podemos aplicar, qué podemos enseñar, qué podemos sacar. Principalmente, y como siempre lo decimos, es primero yo. O sea, ¿qué aprendo? ¿Qué hay para mí en esto? ¿Qué me trae a mí esto? Esas son las aguas profundas. Podemos compartir cosas que están en el corazón. El conocimiento es bueno, sí es muy bueno, pero, pero acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Verdad? Y este hombre, pues definitivamente no, y él lo dijo, yo no profeso ninguna religión, yo no me interesa. Entonces, qué lástima, porque si así con ese interés con el que investiga, busca y todo, diría, si leyera con ese interés la palabra, este señor sería un hombre muy sabio en la palabra, pero bueno, dice la segunda parte, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Cuando el arroyo del ser del un hombre está arraigado en la sabiduría, oirán sus palabras. No es necesario estar buscando, pensando y de qué manera lo digo y hasta lo escribo, ¿no? Verás cómo se oye más bonito, ¿no? Porque es algo que brota dentro de nosotros, es algo que está aquí. Eso es lo profundo ese conocimiento, de esa sabiduría en Cristo, en dejar algo bueno, una enseñanza. Eso es lo que realmente toca los corazones. Proverbios 18:5 dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Híjole, y aquí de verdad yo estaba luchando tanto anoche y me puse a orar mucho, porque dije, eh, eh, me enteré de algo y dije, Señor, ¿por qué permites esto? Pero Dios es soberano y dije, nada más, Señor, permite que no, que la gente no caiga en este engaño. Hay una, es algo delicado, hay una persona, y no estoy juzgando y no estoy de chismosa, pero a una persona que yo conozco personalmente y, y esta persona fue a la cárcel por, por abusar de una niña y estuvo en la cárcel y y no sé de qué manera lo logró, pero salió y y también conozco a la niña
niña de la que abusó. Y ahora tiene un perfil en Facebook que es evangelista fulano de tal. Dije, Dios mío, o sea, Dios restaura, Dios perdona, Dios puede cambiar a las personas, pero cuando hay un fruto, y eso lo vemos en algún un fruto de arrepentimiento. Y esta persona nunca, nunca, nunca quiso, eh, no quiso, nunca admitió lo que hizo. Y en cambio se hizo la víctima, dijo que lo estaban acusando falsamente, y habló mal de estas personas y de la niña y que estaba mal de su cabeza y que no sé qué. De verdad, una manipulación tremenda, pero tremenda, porque también yo lo conozco y sé que él es así, ¿no? Y a veces eh, yo no trataba mucho con él, pero y es como esas personas que van y te atacan y te provocan. Y él era así una persona, lo tuve que bloquear de mi Facebook, que, porque él era así conmigo. Ustedes saben que yo pongo muchos versículos y todo, y él va pero ¿por qué esto? Porque yo decía, si de verdad, o sea, lo pensaba anoche, él es ahora, o se presenta como evangelista, entonces, ¿por qué me atacaba de esa manera? Y sobre todo con la palabra, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado porque hay personas que lo defienden. Entonces aquí dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Esto es obvio para la persona con una brújula moral. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales alguien podría sentirse tentado a mostrar parcialidad hacia los impíos. Pueden hacerlo por compasión fuera de lugar, por el deseo de agradar a los demás, por algún tipo de soborno u otras muchas razones. Cuando uno muestra parcialidad hacia los impíos, ellos derrocarán a los justos en juicio, ya sea que lo intenten o no. Cada aspecto de la injusticia es pecado. Y eh, de verdad, el Internet es un arma muy poderosa y tenemos que tener cuidado con lo que leemos, que escuchamos, con lo que vemos, porque necesitamos investigar bien la fuente, de dónde viene, porque a veces, y la palabra lo dice, y lo estudiamos el año pasado cuando estudiamos el Nuevo Testamento, que en los últimos tiempos vamos a ser engañados, que va a haber ovejas, vestidos, no, perdón, lobos con piel de oveja que nos van a engañar. Entonces, tengamos mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado. Y hay gente que te puede envolver con palabras bonitas y que te hacen sentir, ay, es que cuando dice que me hace sentir bien y no sé qué, pero pídele, de verdad, pídele sabiduría, pídele dirección, porque el diablo es el engañador, es un imitador, pero muy malo, porque al final siempre va a salir a luz todas las cosas. Ya no me meto más en este libro. Seguimos, versículo 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La nueva traducción viviente dice, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. Fuerte, de verdad, dice que está en la naturaleza del necio discutir. Sus palabras a menudo los ponen en
discusiones, ¿verdad? Cuando tú ves que alguien está constantemente en discusiones porque, híjoles, hay persistencia en algo, ¿no? Hay necedad en algo, en un tema que no está bien. Cuando dice, y su boca los azotes llaman, las palabras contenciosas del necio invitan al castigo. Y algunas veces este castigo será corrección física, los golpes de la vara de corrección. Y no me acuerdo si ya lo vimos o alguien lo mencionó cuando dice que la necedad del niño se quita con la vara. Entonces, cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos con castigo físico, con corrección física, tenemos que estar conscientes que es por una necedad, porque es algo, yo lo tuve que aprender, decir, ¿sabes qué, hijo? Estás demasiado desobediente, estás en este tema y por eso te voy a corregir, porque necesitas ser obediente. A esto vamos. Versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. En la Nueva Traducción Viviente, la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Ay, qué fuerte. La primera parte dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Las palabras del necio muestran su necedad, pero también trabajan para su destrucción. Muchas veces el necio se ha arruinado debido a sus necias palabras. Sí, definitivamente eso, al final eso es lo que pasa. Está tan empecinado en algo que la destrucción es para él mismo, al final. O sea, por eso en algún versículo que vimos también es el que es más sabio el que calla ante un necio, porque es inútil discutir con un necio, no lo vas a convencer. Y al final eso va a ser para su propia destrucción. La segunda parte dice, y sus labios son lazos para su alma. Como en la mayoría de los lugares en Proverbios, aquí habla de la vida de ser del necio. La vida del necio está atrapada en una trampa por sus necias palabras, ¿verdad? O sea, no lo vamos a hacer salir de ahí. Claro que a nuestros hijos sí, ¿verdad? Todavía tienen el remedio, todavía podemos ayudarles. Hijo, no está bien, porque a veces, ay, no, déjalo, va a aprender, ay, cuando sea grande va a entender. No es. Cuando están chicos, están en el tiempo de que tienen que ser enseñados por sus padres, que nosotros tenemos que dirigirlos. Nosotros somos responsables del rumbo que más adelante van a tomar. Sí, entonces no es que, ay, déjalo, no, ay, no, perdón, pero esa es una mentira de Satanás que quiere la destrucción de los hijos, de verdad, así es, de verdad, porque aquí lo dice, está, es una trampa. Proverbios 18:8, para terminar, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Y no habla de que hay algo como delicioso, bueno, no, sino que muy peligroso, de algo que puede causar un daño muy profundo. Dice la primera parte, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Los chismes y los informes malvados presentados por el chismoso son casi imposibles de resistir.
Aquellos que deberían saber qué es mejor encuentran difícil decirle al traidor que deje de hablar. La importancia de este proverbio se expresa en su repetición, porque lo repite en Proverbios 26, 22, que dice una vez más, las palabras del chismoso son como pesados suaves, penetran hasta las entrañas. ¿Se acuerdan que una vez nos dijeron que cuando Dios repite algo es porque está poniendo énfasis, porque es importante? ¿Sí? Entonces, esto es importante. La segunda parte dice, y penetran hasta las entrañas. Cuando recibimos las palabras de un chismoso, normalmente tienen un efecto sobre nosotros. Las palabras descienden dentro de nosotros y a menudo cambian la forma en que pensamos y cómo nos sentimos acerca de las personas, incluso si lo que el chismoso dice no es cierto o no está confirmado. Dios dio una palabra fuerte con respecto a la confirmación del testimonio. Y esto ahorita lo vamos a leer, pero esto quiero explicarles un poco esto. A veces escuchamos de alguien algo, no, es que esta persona me hizo y me dijo y me no sé qué, y como es la amiguita, ay, pues la otra, pues ya, también es nuestra enemiga, ¿verdad? Porque yo me voy a poner del lado de mi amiga, pero a veces esa es la versión de ella y no sabemos cuál es la otra versión. Eso es como ella lo percibió, como yo lo percibí. Y yo puedo decir, no, es que no me saludó, se pasó de largo y me vio y ni siquiera decimos acá en México, ni me peló y yo me siento muy ofendida. Y voy y le digo, no, esa persona algo trae y no sé qué. Tal vez ni se dio cuenta o tal vez traía un problema en su mente y realmente no quería hablar con nadie, pero es como nosotros percibimos y lo y eso se debe de quedar en nosotras y ponerlo en oración, porque nosotras estamos teniendo cierta actitud también, cierta respuesta a algo. Entonces, oye, esta es mi respuesta a esta situación. O sea, primero oro por mí y digo, Señor, o sea, ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Y ya después voy y aclaro las cosas primero con ella. Y esta es la parte que nos dice la palabra en Deuteronomio 19:15 y en 2 Corintios 13:1 y en 1 Timoteo 5:19. Y nada más vamos a leer 1 Timoteo 5:19, que al final es lo que más o menos los demás citas bíblicas que les di. 1 Timoteo 5:19 dice, eh, eh, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, realmente tienen que ser testigos de lo que pasó, no testigos de lo que tú dijiste, sino de lo que pasó. Entonces, la palabra claramente nos dice, tú no puedes ir y andar regando chismes y chismorreando y hablando mal de alguien, a menos que lo primero que nos dice la palabra es ir y hablas tú personalmente con esa persona. Tú y yo lo vamos a arreglar. Si esta persona insiste y si sí hay un problema, si hay una situación, entonces tomo de testigo a otra persona. Le digo, mira, esta situación está así y se tiene que arreglar. Y si no se puede y se hace más grande, entonces es cuando ya habla de más testigos y de tomar una acción, pero yo espero que nunca lleguemos a eso, ¿verdad? Que nunca lleguemos a eso. Y ya para terminar, ¿qué concluimos de estos 8 versículos? En Proverbios 18, del 1 al 8, se destacan las profundas implicaciones de nuestras actitudes, palabras en la vida diaria.
Estos versículos nos advierten sobre el peligro del aislamiento egoísta y la falta de entendimiento, como vimos en el versículo 1, resaltando cómo estas actitudes conducen a la necedad y a la autodestrucción. Asimismo, se enfatiza la importancia de la justicia y la imparcialidad, así como el poder de las palabras, que pueden ser tanto una fuente de sabiduría como de contienda y daño. El texto nos llama a reflexionar sobre nuestras propias acciones y palabras, instándonos a buscar la sabiduría y la integridad. Nos recuerda que nuestras palabras tienen poder de construir o de destruir y que debemos usarlas con prudencia y responsabilidad. Al evitar la insensatez, la injusticia y los chismes, podemos vivir de manera más sabia y justa, contribuyendo positivamente a nuestras vidas y a la de los demás. Quedó claro, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no te andas con rodeos, tú nos hablas tan claramente, Señor, en tu palabra y es algo que necesitamos en nuestra vida, porque necesitamos entenderlo y necesitamos ejercitarlo y necesitamos ponerlo por obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas, Señor. Tú nos enseñas. Tú quieres que vivamos una vida recta delante de ti, Señor. Tú quieres que aprendamos a ser como tu Hijo Jesucristo que estuvo en esta tierra y que aún a pesar de tantas injusticias y de tantas cosas, de chismes, de calumnias, Él supo y Él se dirigió de una manera recta siempre. Señor, ayúdanos a hacer de esta manera. Señor, ayúdanos a quitar todas esas cosas que estorban a nuestra vida, a tener una vida plena y abundante en ti, Señor. Gracias por tu palabra, de verdad, gracias porque tú eres un Padre amoroso. Tú eres un Padre amoroso. Te damos tantas gracias. Te amamos, te bendecimos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que sean dirigidas por ti y por tu Espíritu Santo. Y que esto que hemos escuchado esta mañana no sea para que nos sintamos mal, Señor, sino para, como decía ayer Sony, para que constantemente estemos en examinando nuestro corazón, examinándonos para no tener cosas que al final van a destruir nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.